Vamos, sin más pérdida de tiempo, a presentar a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, el escopastor de la Iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios. Él es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hermano Sixto, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga. Buenas tardes, hermanos cisneros. Buenas tardes también a la audiencia de TV Cristiana, al Encuentro con Dios. Sean todos, pues, hermanos, bendecidos en el nombre del Señor. Estamos aquí una vez más para poder compartir la palabra de Dios y poder llegar a vuestros corazones a través de esta palabra que nos reconforta cada día, aún en los tiempos que estamos pasando, en los tiempos de pandemia, tiempos de aflicción para muchos. Pero levantemos nuestra mirada a Dios a través de su palabra y tendremos fortaleza o fuerza de parte de nuestro Señor. Vamos entonces a tomar la palabra de Dios en esta tarde para poder aprender de ella, hermanos. Dice así en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. El tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netapías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tob-Adonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributo de plata. Los árabes también les trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra, muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá. El general Adnas y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Joanán y con él 280,000. Tras esto Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en sus ciudades fortificadas en toda Judá. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta tarde. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hemos tomado como lectura para meditar en ella, Señor, esta historia, estos acontecimientos acerca de estos reyes que gobernaron a tu pueblo. Señor, tú nos tienes para este tiempo una enseñanza de prevención para poder, Señor, afirmar nuestra fe y poder seguir adelante y conocerte cada día mejor, porque a través de estos hechos que leemos en tu palabra, Señor, nos damos cuenta de los muchos errores que se cometieron y que en este tiempo también se están haciendo igual. Por lo tanto, Señor, gracias por esta palabra
que nos previene para este tiempo, para poder estar precavidos, Señor, y darnos cuenta que tenemos perdón a través de tu Hijo Jesucristo, si es que te hemos ofendido. Señor Jesús, en tu nombre hablaremos tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, en esta tarde quisiéramos hablar acerca de otro rey de Judá, que gobernó el reino de Judá. Sabemos muy bien que el reino del pueblo de Israel se dividió en dos: reino del norte, reino del sur, o reino de Judá, el del sur. Hermanos, habíamos dicho la vez pasada de que Asa era el que había estado gobernando y gobernó en el temor de Dios. Luego, esta vez vamos a hablar acerca de el hijo de Asa, Josafat. Después de la muerte de Asa, después de haber sido enterrado, hermanos, entró a gobernar su hijo Josafat. Y Josafat había sido instruido y preparado, hermanos, para desenvolver este cargo en el temor de Dios. Por eso es que cuando él toma el mando para dirigir al reino de Judá, lo primero que hace es agradar a Dios, servirle a Dios. Es ahí, hermanos, donde él, lo primero que nos enseña, hermanos, la historia en la palabra de Dios, que él lo que hizo fue concientizar, hablar, enseñar al pueblo que se estaban desviando porque adoraban a otros dioses, adoraban a los dioses, a Baal, al dios Baal, a Acera. Hermanos, y Josafat no quería que esa idolatría avanzara dentro del territorio de Judá. Por lo tanto, para concientizar y animar al pueblo de Dios, pues nombró a los príncipes y les dio responsabilidades a los príncipes de Judá para que ellos sean los encargados de enseñar la palabra de Dios, los mandamientos, las ordenanzas de Dios, para que el pueblo, a través de la enseñanza, hermanos, puedan avivar ese espíritu dormido, puedan animarse, porque estaban muchos desalentados, y servirle a Jehová. Y no solamente los príncipes, sino también nombró a las tribus de Leví, aquellos hombres preparados, a los sacerdotes también, para que ellos sean los encargados en todas las ciudades de la región de Judá, se predicase la palabra de Dios. Que muchos ya no lo tomaban interés, que muchos ya no leían la palabra, como en este tiempo. Muchos tenemos la Biblia, hermanos, y lo llevamos solamente cuando vamos al culto. Y después regresando lo ponemos en el lugar que tenemos por costumbre dejarlo. Y pocos son los que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor. A veces cuando nos sobra el tiempo tomamos para estudiarlo. La Biblia nos dice que debemos escudriñar la palabra. Y escudriñar significa investigar, ir más allá de una lectura literal. Porque si lo vamos a leer literalmente, lo vamos a leer como una fábula, como un cuento, como una leyenda, como un mito. Pero la palabra tiene más que eso, hermanos. Hay un mensaje en la palabra de Dios que Dios nos previene para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Josafat
a través de sus príncipes, a través de los sacerdotes, a través de los levitas, hombres preparados, dio una orden para que se predicase en todas las ciudades y concienticen al pueblo a volverse a Dios. Y él comenzó a accionar como rey. Él comenzó lo que había empezado su padre, lo que hizo también su padre Asa. Comenzó a derribar los ídolos, las imágenes de Baal. Comenzó a derribar los altares allá en los bosques altos donde se hacían, hermanos, se adoraba a Acera, que era la diosa de la prostitución, porque esos encuentros, esas reuniones terminaban en orgías. Y a esas costumbres estaba llegando el pueblo de Judá. Y Josafat no quería que el pueblo de Judá se contaminase con las costumbres que ya estaban practicando el pueblo de Israel. Acab, el rey de Israel, se había dado a la idolatría. Su esposa Jezabel adoraban a los dioses Baales. Habían ellos formado sus propios sacerdotes. Y de eso se cuidaba Josafat, de que el reino de Judá no tratase de mezclarse con esas costumbres del reino de Israel. Por eso trató, a través de la palabra de Dios, llegar hacia sus corazones, predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. De esta manera, él vivió, hermanos, por haber buscado enseñar al pueblo la palabra de Dios. Dios bendijo a Josafat e infundió temor a los demás pueblos o países circundantes que estaban alrededor del territorio de Judá. Estos pueblos, hermanos, se llenaron de temor porque Dios permitió, hermanos, infundirles temor a estos pueblos para que no le hagan guerra al reino de Judá. Qué hermoso es, hermanos, cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios pone paz en nuestras vidas. El enemigo no podrá atacar porque tenemos la protección de Dios cuando le damos la preferencia a nuestro Dios. Entonces Josafat tuvo paz. Los pueblos circundantes, sus enemigos, no se levantaban en guerra contra el reino de Judá, porque había temor, porque sabían que Josafat adoraba a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y ellos sabían que su Dios estaba con el pueblo de Israel. Por eso es que ellos no se atrevían a declararle la guerra. Y cuando se vive tiempos de paz, por seguir la palabra de Dios, somos bendecidos. Así es que, hermanos, si nosotros queremos vivir en prosperidad espiritual, pues sembremos la palabra a nuestra familia, a los hermanos en la fe. Hagamos la obra de Dios para hacer volver a muchos que están desanimados o se están desalentando, o a los que se han retirado, hacerlos volver, retornar al redil, al camino del Señor. Si estas cosas hiciéramos por la obra de Dios, entonces, hermanos, créanme que el enemigo jamás nos atacará.
porque el enemigo ataca por las debilidades, por lo que hayamos transgredido la palabra de Dios. Entonces, por varios años, Josafat vivió en el temor de Dios. Su fe estaba puesta en Dios. Se había hecho tan famoso. Venían de otros pueblos, le traían obsequios, venían y le pagaban tributos con todo respeto, porque cuando uno sirve a Dios, te ganas un respeto por el temor que tienes a Dios. Y no le faltaba nada a Josafat. Comenzó a fortalecer las ciudades de las regiones, a fortificar, hermanos, las fortalezas, las guarniciones, a preparar a sus soldados para una futura guerra. Así es que cuando se vive tiempos de paz o de bonanza, hermanos, por causa de la palabra de Dios, entonces Dios permite la bendición también natural. Pero miren, pasó un tiempo, las relaciones, la influencia siempre ha sido causa de desanimarnos y desalentarnos y cometer errores. Pasó varios años, Josafat se había vuelto famoso, su fama se había extendido por todo el territorio, por los pueblos circundantes. Así es que uno de sus hijos, Joram, se casa con la hija del rey Acam y de la reina Jezabel, del territorio del pueblo de Israel, del reino de Israel. Acab no andaba en los caminos del Señor. Su esposa, peor, era ella de Sidón. Adoraban a otros dioses. Y él permitió que su hijo se uniera con la hija de Acab, llamada Talía. Hermanos, esto no era agradable delante del Señor, porque el pueblo de Israel se dio completamente a la idolatría. Por más que se concientizó, se trató de hacer volver al pueblo de Israel, al reino de Israel, hacia la presencia de Dios, siempre el rey Acab y su esposa Jezabel se inclinaban por llevar al pueblo a la idolatría. No dejaron a sus profetas, a sus sacerdotes que ellos mismos habían formado, a pesar que Elías los había matado allá en el monte Carmelo cuando hizo el desafío al pueblo. Ahí murieron, pero siempre, hermanos, se formó otros sacerdotes, otros profetas, para que se siga practicando la idolatría. Por eso es que ellos estaba su mente entenebrecida, el reino de Israel. Ante los ojos de Dios, Dios los había desechado. Por su maldad, por su desobediencia. Y por eso es que estuvo en desacuerdo cuando Josafat permitió que su hijo se casara con la hija del rey Acab y de Jezabel. Este matrimonio
no era agradable delante de Dios, porque prácticamente estaba la luz con las tinieblas, se habían mezclado. Entonces, hermanos, Josafat hizo parentesco con el reino de Israel, con la familia de Acab. Así es que, después que se habían unido en matrimonio sus hijos, Joram con la hija de Acab, Josafat visita al reino de Israel, porque entre ellos ya hubo familiaridad y bueno, así es que se unieron prácticamente, formaron amistad. Así es que un día Josafat, el rey de Israel, de Judá, visita a Acab, al rey de Israel. Y cuando están ahí en esa reunión, en esa bienvenida que se le da al rey Josafat del reino de Judá, entonces, hermanos, hacen una alianza y Acab, el rey de Israel, le dice a Josafat que le apoyara y que se uniera con él en una guerra para recuperar una ciudad, una guarnición que había sido tomado por el enemigo y ellos querían recuperarlo. Ramot de Galat, que daba al otro lado del río Jordán. Entonces, Josafat, bueno, dijo, él aceptó ir. Aceptó este compromiso y dijo, ya vamos a pelear, te apoyo. Pero antes de ir a la guerra, Josafat, como él vivía en el temor de Dios y nunca iba él a una guerra si es que no consultaba a Dios, le dice a Acab, si había profetas para consultar a Dios antes de ir a la guerra. Y Acab manda a Acab y trae a sus sacerdotes, a sus profetas, y vienen sus profetas y le declaran ante la pregunta que Josafat y Acab le preguntan si es que podían ir a la guerra, qué posibilidades habría si ellos iban a la guerra a rescatar esta ciudad de Ramot de Galat. Entonces los profetas de Baal, los profetas del pueblo de Israel, profetas de Baal, vinieron y le profetizaron y le dijeron que vaya, que la victoria era de ellos. Pero Josafat no tanto estuvo de acuerdo con los profetas de Baal. Y le dijo al rey Acab, no hay un profeta, no hay otro profeta que sirva a Jehová, en la cual le consultemos, no hay acá un profeta de Dios. Y le dice Acab que sí hay uno, pero que no le tengo confianza y más bien le tengo cólera, porque nunca me profetiza algo bueno, siempre me profetiza lo malo. Y por eso es que yo no lo considero a él. Pero Josafat le dice, mándalo traer y consultémoslo. Entonces Acab, quiera o no quiera, mandó a sus siervos a traer al profeta. Y el profeta vino. Y entonces Acab le dice, te conjuro por Jehová
que me digas la verdad. Conjurar este ruego, te suplico. Que ya no me mientas, dime la verdad. Y entonces el profeta le dice la verdad. Primero le dice, como le había dicho, dime la verdad. Y como el rey Acab siempre decía que le mentía, así es que el profeta le mintió, le dijo, sí, anda a la guerra y Dios estará contigo y vas a ganar la guerra. Vas a volver en paz, tranquilo. Y entonces Acab le dice, te he dicho que me digas la verdad, dime la verdad. Me estás mintiendo. Entonces es ahí donde él pide la verdad y la verdad le es dada. Entonces el profeta le habla y le hace ver y le da a entender de que la victoria no iba a ser de él, que la guerra no la iba a ganar, la iba a perder. Y le declara que ve a las ovejas sin pastores, que se regresaban sin su pastor a su rebaño. Este mensaje que el profeta lo da era para que tanto Josafat como Acab se dieran cuenta del mensaje que Dios le estaba dando a través del profeta y ellos puedan entender y no ir a esta guerra. Pero no obedecieron, no hicieron caso, no creyeron, porque a pesar de todo, Josafat se había comprometido y para él su palabra ya estaba de por medio, su compromiso. Y Acab, como no le creía nada al profeta de Dios, tampoco le interesó. No tomó interés en este mensaje que se estaba dando, era un mensaje de verdad. E hicieron su propio parecer. Se fueron nomás a la guerra. Y cuando ellos, hermanos, se van a la guerra, Acab le dice a Josafat que él se vistiera como rey, que Josafat se vistiera como rey y que Acab se iba a vestir como un soldado y se iba a infiltrar en la lucha. Y el rey de Siria había ordenado que no se atacase a los soldados, sino de preferencia al rey. Entonces, cuando bajo esta orden el pueblo enemigo, como lo ven a Josafat vestido con sus ropas reales, se acercaron a él para matarlo. Y entonces Josafat clama a Dios porque él tenía temor de Dios, porque él en verdad servía a Dios. Y a pesar de todo, hermanos, Dios le contesta su oración y lo defiende del enemigo. Y le conserva la vida. Y entonces cuando los enemigos se dan cuenta que al rey al cual iban a matar no era el rey Acab, sino era Josafat,
Entonces uno de los soldados tiró una flecha en su momento de cólera, y esta flecha que lanzó a la deriva justo llega y se planta en el cuerpo del rey Acab, que estaba disfrazado de soldado. Y fue herido de muerte. Así es que, hermanos, sufrió un poco para morir, pero Acab murió en esa guerra. Y Josafat fue preservado la vida. Entonces, hermanos, perdieron la batalla, perdieron la guerra. Si a Josafat no le mataron, es porque lo conocían, que Josafat vivía en el temor de Dios y por eso tuvo el respaldo de Dios. Pero mientras que Acab murió, se infiltró él como un soldado común y corriente, pensando que de esta manera él iba a poder escabullirse o esconderse. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, no fue así. Esa flecha que fue lanzada a la deriva en un momento de reacción fuerte por el soldado enemigo fue justamente directo al cuerpo de Acab. Y ahí murió. Ya estaba profetizado que él iba a morir y de una y otra manera. Acab murió. No hizo caso a la advertencia, al mensaje que Dios le había dado a través de su profeta. Desobedeció y pensando burlarse del mensaje que Dios le había dado, pensando que disfrazándose iba a salvar su vida, para contrarrestar al mensaje que le había dado el profeta de parte de Dios, no fue así, porque de todas maneras murió y se cumplió el mensaje que Dios habló por medio de su profeta cuando ellos, tanto Josafat y Acab, lo consultaron sobre la guerra. De esta manera, hermanos, pereció Acab y Josafat fue conservado la vida. Ante este acontecimiento, Josafat reconoció su falta, el error que había cometido, quebrantó su corazón y se volvió a la palabra de Dios a seguir predicando el mensaje de Dios, concientizando al pueblo, haciéndolos volver a la presencia de Dios, haciéndolos volver de su idolatría hacia Dios. Siguió trabajando en la obra del Señor. Qué hermoso es reconocer de nuestros errores, porque, hermanos, no estamos todavía en el cielo, estamos en la tierra. El enemigo, hermanos, nos encuentra desprevistos, cometemos errores y transgredimos la palabra de Dios y desobedecemos. Por un momento nos descuidamos, pero cuando quebrantamos nuestro corazón y nos volvemos hacia Dios y le pedimos perdón, porque esto es lo que hizo Asa ante la desesperación, cuando el enemigo vino a atacarlo pensando que era él el rey Acab, porque la muerte era para el rey Acab. Entonces es ahí donde él le clama a Dios, donde quebranta su corazón, donde le pide perdón por el error de haber cometido, de haberse atrevido, hermanos, a no creer al mensaje de Dios. Entonces Dios le conservó la vida y él siguió trabajando
para concientizar al pueblo a servirle a Dios. Hermoso es darnos cuenta y volver nuevamente a ponernos en el camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que están escuchando esta palabra, y este mensaje nos sirva como una reflexión para darnos cuenta que hay perdón en Dios cuando infringimos algunas veces su palabra. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos brinda de poder alcanzar el mensaje de salvación a las almas y palabras de fortalecimiento a nuestros hermanos seguidores de Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Queremos saludar a nuestra hermana Domitila Gómez Ayala, que ha ingresado a disfrutar del mensaje de la palabra del Señor. Desde aquí, reciba la bendición de mi Padre Jehová, y que este año 2021 sea un año de prosperidad espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Y no se olviden de compartir con sus contactos nuestra producción para que muchas personas más puedan verlo y así podamos avanzar llevando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Déjenos sus comentarios porque es de mucha importancia para nosotros saber cómo ustedes están apreciando la programación de TV Cristiana al encuentro con Dios. Vamos con la alabanza para refrescar nuestra alma en el nombre de Jesús. De la roca dependo, es Cristo el Salvador. Temor de nada tengo con mi Santo Señor. Y aquel que aquí mi vida pretenda derrotar, tendrá que mover primero la mano de mi Dios. Amigo, no hay ninguno que ame de verdad. No hay persona alguna que no tenga vanidad. Un solo amigo tengo, su nombre es Jesús. Segura vida tiene para el que anda en luz. Y como dice mi mariachi, esa roca es Jehová, es Jesús mi Salvador. por esa roca eterna gracias doy a mi Señor. Esa roca es Jehová, es Jesús mi Salvador. Da victoria en la agonía, mi bendito Salvador. No hay nada más hermoso que andar en el Señor, sentirles más glorioso, gozar su santo amor. Promete protegernos, librarnos de Satán. Si solo fe tenemos, la gloria nos dará. Por eso, alma mía, bendice a Jehová. No olvides noche y día la dicha que Él te da. Él llena de alegría todo mi corazón. La victoria en la agonía, mi bendito Salvador. Esa roca es Jehová, es Jesús mi Salvador. Por esa roca eterna gracias doy a mi Señor. Esa roca es Jehová, es Jesús mi Salvador. Da victoria en la agonía, mi bendito Salvador.
esa roca es Jehová, es Jesús mi Salvador. Da victoria en la agonía, mi bendito Salvador. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Señor, por toda la alegría, la paz que sentimos en nuestro corazón, servirle a nuestro Dios desde este lugar. Queremos informarle que aquí estamos para ayudarlo, cualquiera que sea su inquietud, su pregunta que usted tenga, mándenos a través de un mensaje y nosotros le estaremos respondiendo. O llámenos al 958-416-954 y nosotros estaremos atendiendo su petición para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en este proyecto de alcanzar la buena nueva de salvación a las personas que no conocen a Cristo y darles palabras de fortalecimiento a nuestros hermanos que de repente están pasando momentos difíciles. Queremos nosotros por fe pedirle a nuestro Dios que este año sea un año de prosperidad espiritual para los cristianos, que podamos acercarnos más a Dios, que podamos conversar más tiempo con Dios, que podamos darle las primeras horas de nuestra vida a nuestro Dios, antes de ocuparnos de nuestras labores cotidianas, antes de preocuparnos por lo nuestro. Démosle gracias a Dios por la vida y la salud y tomémonos de su mano para tener un nuevo día con Jesús. La gloria sea a nuestro Señor. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y quiero invitarles para este domingo 17 a la 1 de la tarde. Desde este lugar estará predicando el pastor evangelista Esteban Guillén Alvarado. Él es evangelista de la Organización de las Iglesias de Cristo, Jehová de los Ejércitos, de Chimbote, Ancash, Perú. Ya sabe que el día domingo, inmovilización total en Ancash. Así que separe su tiempo, siéntase cómodo y alimente su alma escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos con otro tema. Son las 1:52. Vamos con otro tema y cerramos nuestra programación. Con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores.
poder aceptar la salvación de nuestra alma. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las alabanzas que estamos dando desde aquí, que pueda abastecer de un granito de fe más a su necesidad y a su alma. Aquí estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa, son las 1:56. Nos vamos con el último tema y nos enlazamos con el programa grabado hasta las 3 de la tarde. Yo regreso a las 5 para estar con programa en vivo con un mensaje a la conciencia de 5 a 6 de la tarde. Luego enlazamos el programa grabado hasta las 8 de la noche y hacemos un receso, regreso de 10 a 11 de la noche para cerrar la programación. No se olvide de compartir con sus contactos nuestra producción y déjenos sus comentarios, que eso nos ayudará bastante a mejorar la programación para la gloria de nuestro Señor y alimento de cada uno de vosotros. Que Dios me los bendiga. Los dejo con la última alabanza y cerramos nuestra programación. Dios me los bendiga. Aleluya. Amén. Y es imposible que sobreviva después del parto. Y mi alma confían en Él.